diamonds so pearls, and on the moon and take you traveling the world. But I can love you, yeah, I'm gonna love you. I'll give you all of what I've got, the fancy things, baby, I have not. Just gonna love you, yeah, I'm gonna love you. I'm gonna love you, baby, cross my heart and hope to die. Bueno, bienvenidos Sportizers a un nuevo capítulo del podcast que habla sobre el negocio del deporte, sobre todo lo que pasa tras bambalinas y lo que hace realidad que ustedes y todos nosotros podamos ver un producto final en televisión o en diferentes plataformas que existen hoy en día. Hoy tenemos a un gran invitado, una persona que sobre todo Diego y yo conocemos muy bien porque es el director de programa de la maestría en Barcelona que realizamos, Sports Management School, y además de esto, claramente tiene un bagaje en la industria del deporte. Él estuvo trabajando en el Barça y también, bueno, actualmente es el vicepresidente de Octagon, una multinacional americana, y él es el vicepresidente de España. Pero bueno, dejo a Francesc para que nos cuente un poco más a nosotros y a los Sportizers sobre el recorrido que tiene y la experiencia en esta industria. Francesc, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros. Hola, nada, un placer. Muchas gracias a vosotros por invitarme y sobre todo muchas gracias por el esfuerzo que hacéis para contribuir a la profesionalización de nuestra industria, ¿no? Que yo creo que esto es muy importante. Es una industria que todavía tiene mucho por recorrer en algunos mercados para una consolidación y una profesionalización, y estoy seguro que vuestro esfuerzo va a ayudar a mucha gente a convertirse en los líderes que vais a estar liderando esta profesionalización en muchos territorios. Así que encantado de estar hoy con vosotros. Bueno, Francesc, mucho gusto tenerte aquí. No nos conocemos personalmente. Como te decía, extra micrófonos, me han contado bastante cosas de ti. Y bueno, primero que todo, gracias. Y entramos en un tema que es bastante sonado hoy en día en el deporte. Es quizás un tema de los principales, un tema capital en la cuestión de transmisión de ligas, en la cuestión de ingresos para las ligas, para los equipos, para todas las entidades deportivas, y es el tema de la televisión. Entonces, pues quisiera, como para comenzar, para entrar en contexto de pronto para aquellos que no están tan familiarizados con este tema, que nos comentes un poco cómo ha sido el desarrollo de los derechos de televisión en las últimas 2 décadas. Podemos decir que desde los 2000. Digamos que hay eventos como el nacimiento de la Premier que marcaron un hito en este tipo de temas, pero es cierto que en las últimas 2 décadas ya el desarrollo ha sido bastante, y pues esto, como te digo, se ha convertido en un ingreso importante para la mayoría de los equipos. Así que pues, ¿cómo ha sido este desarrollo? ¿En qué punto nos encontramos hoy en día? Y en este momento, desde ese desarrollo, inicialmente a quién le pertenecían normalmente los derechos de televisión, y hoy en día quién está manejando eso en general, o cómo es el contexto general de ese tema hoy en día. Bueno, es una pregunta muy, muy amplia y compleja de responder, porque 20 años en la industria es todo un mundo, ¿no? Y sobre todo, como decíamos, en un proceso de transformación y de profesionalización. Pero si tuviera que resumirlo, la aportación de las televisiones y los derechos en estos últimos 20 años han sido capital. Explica la transformación de gran parte de las propiedades más conocidas en el mundo. Tú hablabas de la Premier, la evolución y la inflación de los precios y la renegociación a la alza de los derechos de la Premier ha marcado, yo diría, que el camino al mundo de fútbol y también a otras propiedades. Por ejemplo, la Liga Española ha seguido los pasos de la Premier y está siguiendo esos pasos con incrementos del 100% de los valores de los derechos, no en 20 años, sino en ciclos mucho más cortos, ¿no? En ciclos de 5 o 6 años. Yo diría que ha habido, por decirlo de alguna manera, dos grandes
aportaciones de los derechos, además de esa gran cantidad de dinero en la financiación de las grandes propiedades, es la venta colectiva, pasar de una guerra individual, por ejemplo, de clubes dentro de la Premier o de la Liga, a un modelo colectivo donde se venden de manera conjunta los derechos, a la paquetización, es decir, a saber paquetizar para optimizar la venta de los derechos, a vender los derechos domésticos en tu país de origen, pero comenzar a ver que el mundo es global y que tu marca y tu propiedad puede ser comercializada en diferentes territorios. Eso me parece que ha sido lo más importante. Y, por ejemplo, en España los clubes estaban en la bancarrota. Y gracias a la nueva venta y a los nuevos modelos y a esos ciclos inflacionistas en los precios, ahora los clubes son solventes. Y todo eso ha sido gracias a la aportación de los derechos audiovisuales en la mayoría de clubes en España, por ejemplo. Totalmente, Francesc. Y bueno, yo recuerdo mucho que en clase nos comentabas que este tema es muy cambiante, ¿no? Que este tema, lo que hablemos hoy, mañana puede que no tenga validez, o bueno, no tanto que no tenga validez, sino que surgen nuevos players, nuevos formatos, nuevas plataformas, nuevas tendencias, bueno, de todo, y que todo va avanzando, y lo hemos visto, que de hecho lo vamos a hablar más adelante con diferentes retransmisiones. Incluso una pandemia. Incluso una pandemia, que precisamente es una de las preguntas para ahorita más tarde, que es cómo aceleró todo esto, el tema de la pandemia. Pero ahorita que nos hablabas específicamente sobre la Liga Española, sabemos que en España tiene Mediapro los derechos pues para gestionar los derechos de la liga, y que precisamente también ha ayudado como un poco en consultoría y a profesionalizar, ¿no? A paquetizar precisamente la venta de estos derechos de forma eficiente, como se ha hecho. Pero si podemos hablar un poco más específicamente, digamos, cómo se negocian los derechos audiovisuales en otras propiedades, en otros deportes, digamos, cuál es la diferencia, una de las diferencias, porque sé que hay mucho tema, pero una de las principales diferencias entre estos diferentes deportes, cómo venden las otras ligas, por ejemplo, un caso que tengas de otro deporte o de otra propiedad que venda distinto a cómo se gestiona en España. Bueno, el Mediapro tiene los derechos de una parte de la liga, porque al final lo que decía anteriormente de la paquetización, ¿no? de cómo optimizar y tener más de un comprador. En el último ciclo, quien ganó los paquetes más importantes o más caros de la liga para el mercado doméstico, estoy hablando en España, fue Telefónica para Movistar. Y Mediapro se quedó con algunos paquetes, un partido que tiene en Gol, se quedó con la explotación del paquete para bares, que también está muy afectado por la pandemia y por los cierres de los bares, ¿no? ¿Cómo se comercializan? Bueno, lo primero que me gustaría poner encima de la mesa, que para mí es un tema capital y creo que es muy importante entender en el ámbito de los derechos audiovisuales, es que los derechos audiovisuales evidentemente son un asset importantísimo para la captación de dinero, pero no hay que olvidar que es un asset estratégico para las propiedades. La exposición, las audiencias, llegar a nuevos mercados, la internalización, una de las autopistas por las que corre eso es tu exposición. Y mantener el equilibrio no siempre es fácil, y lo hemos visto en algunos casos donde se ha cogido el dinero y se ha menospreciado la exposición, ¿no? Y eso, para comenzar, creo que es un tema importante. La mayoría de grandes propiedades, evidentemente, el único objetivo es maximizar ingresos y normalmente lo que hay es un proceso prácticamente de subasta o de concurso, que es el que más puja, es el que se lleva el paquete audiovisual por los partidos en cómo se haya paquetizado ese producto. Si tuviera que establecer alguna diferencia entre, por ejemplo, lo que están haciendo algunas propiedades como la Premier o la Liga versus modelos más americanos, es que los americanos tienen tendencia a tener acuerdos de más largo recorrido. Estamos viendo ciclos muy cortos
en ligas como la Premier, la Liga Española, la Liga Francesa, con todos los problemas que está teniendo, o la italiana o la Bundesliga. Y en cambio tenemos a la NFL haciendo acuerdos de largo recorrido con broadcasters americanos para los derechos domésticos, ¿no? Eso le da más estabilidad a la competición y es un pequeño matiz. Pero también me gustaría poner encima de la mesa que no todos son las grandes propiedades. Hay mucha venta de derechos audiovisuales en otras propiedades que están a otro nivel y que ni siquiera pueden sacar a puja, sino que lo que hacen es pues darle sus derechos audiovisuales a un broker para que los venda y obtenga el mayor beneficio, ¿no? Siempre estamos obnubilados con las cifras de NFL, de Juegos Olímpicos, de NBA, pero hay muchísimos otros productos profesionales que lo que están haciendo es intentar sacar el máximo producto pues, de cada país donde pueden venderlo. O sea, que hay infinidad de estrategias comerciales para obtener dinero y no perder visibilidad, que esto también es muy importante. Sí, Francis, bueno, primero que nada te quiero agradecer yo también personalmente por estar aquí, no te lo había dicho ni fuera del micrófono, pero te lo digo ahora, gracias. Y nada, te quisiera preguntar, precisamente con esto de lo que decías, ¿no? De que muchos van por el dinero, olvidando un poco, dejando de lado la exposición, ¿no? Uno de los casos más interesantes es lo que está haciendo la Bundesliga ahora, ¿no? Que está dando sus derechos incluso gratuitamente en muchos mercados, ¿no? Y ligando un poco lo que decías de los mercados americanos, no solo hace acuerdos distintos con muchos broadcasters y de más larga duración, como tú decías, sino que está comercializando detalles distintos, ¿no? Como los highlights en la NBA, como paquetes más específicos, adaptándose un poco al usuario que hoy dominaría el consumo de este producto, ¿no? Entonces, ¿cuál sería como qué tan atrás están algunos, o sea, qué tan grande es este gap, digamos, esta diferencia entre lo que se está haciendo en Europa y lo que se está haciendo en Estados Unidos, incluso especializando cada vez más estos paquetes? Bueno, yo creo que el gap evidentemente es importante. Hay que tener en cuenta que en el mercado global de los derechos deportivos, no tengo la cifra exacta, pero diría que más del 70% pertenecen al deporte americano, del volumen. Creo que estamos hablando de entre 40 y 50 mil millones de dólares. Gran parte de ese mercado se está comercializando en Estados Unidos. Es decir, que es normal que ellos estén descubriendo tendencias de consumo mucho antes, ¿no? Es verdad, esto es muy importante, los highlights están tomando más protagonismo y es muy claro por el cambio de hábito del consumidor más joven que no está dispuesto a estar delante de una pantalla durante 90 minutos o 180 minutos en un partido de béisbol para ver el live. Y hay una tendencia muy clara que los highlights van a estar subiendo su valor y teniendo más peso y van a tener un incremento alrededor del 75% los próximos 4 años. Con lo cual, eso es muy destacable. Y dentro de los highlights hay highlights cortos, hay highlights largos y luego está todo lo que los americanos llaman off-field o behind the scenes, ¿no? Que es otro apartado. Entonces, los que nos dedicamos a esto tenemos que tener muy en cuenta la inflación de los highlights porque va a ser un elemento, bueno, es que yo recuerdo que hace unos años iban gratis dentro de un paquete. Esto ya no va a pasar. Ahora se va a tener que pujar por los highlights y probablemente hay algunos actores de los que no hemos hablado todavía, como los Facebooks, Amazons y Googles, que a lo mejor están más interesados en estos highlights que en el live. Entonces, bueno, todo eso habrá que seguirlo muy de cerca porque es uno de los cambios que ya está llegando. Totalmente, Frances. De hecho, era uno de los temas con los que también íbamos a continuar ahora y era precisamente sobre lo que mencionas de los highlights, que bueno, ya lo has dicho y todo esto.
que, digamos, uno de los últimos informes, o el último, si no estoy mal, de PricewaterhouseCoopers, que habla sobre el deporte y sobre las nuevas tendencias y todo eso, resalta la importancia de los highlights, del fantasy, de los esports, digamos, de todo esto que va relacionado hacia esta nueva tendencia de consumo y a este tipo de contenidos pues, que consumimos más en el mundo en general que tenemos ahora. Pero ahorita nos comentabas, digamos, que se negocian distintos, que ya los highlights no hacen parte del mismo paquete porque tienen más valor. Pero, por ejemplo, ¿cómo se negocian este tipo de contenidos con las propiedades? Y si podemos hablar un poco para nuestros sportizers, digamos, las series deportivas que hace Amazon, y de los diferentes equipos, que ahorita recientemente anunciaron que va a salir una nueva del Bayern, si no estoy mal, y ya está la de City, ya está la de Leeds United, bueno, entre otros, hay varias. Digamos, ¿cómo es el modelo de negocio ahí para los clubes y para Amazon? Y cómo es que negocian este tipo de contenido específicamente de highlights y de contenido audiovisual como el de Amazon? Bueno, para mí hay aquí varios aspectos importantes. El tema de los highlights, como decía Diego, en Estados Unidos, como liderando esta industria, ya se están comercializando de una manera separada. Creo que esta tendencia todavía no ha llegado a otros países, porque es que el volumen inversor de un broadcaster que está apostando por el live, con empresas como Telefónica poniendo más de 1.000 millones de euros encima de la mesa, todavía no da como para disgregar paquetes de highlights, ¿no? La paquetización que tiene la liga, por ejemplo, todavía está dominada por el live, todavía. Entonces, habrá que ver cuál es esa tendencia, ¿no? En cuanto a la ficción o a ese off-field, pues hay variedad de cosas que están pasando y muchas alianzas. Por ejemplo, el Barça acaba de sacar Barça Studios. Es una unidad propia en un crecimiento horizontal de la marca para generar ficción y que ese revenue que pueda haber no quede en manos de otros. Pero ya están lanzando alianzas, lo tienen que hacer de la mano de las grandes plataformas que son las que tienen la audiencia, lo tienen que hacer de la mano de Amazon, lo tienen que hacer de la mano de Netflix, potencialmente, ¿no? Y luego hay un factor también muy importante desde la óptica de Amazon, por ejemplo, que yo creo que a veces perdemos de vista, que es que Amazon realmente es un e-commerce. Y Amazon lo que quiere es que nosotros compremos productos en Amazon. Y Amazon Prime, como portal audiovisual, creo que está concebido más como un generador de tráfico, donde a partir de ahí puedan saber cosas de nosotros, muchas cosas de nosotros, nuestros datos, una vez más, el famoso petróleo de los datos, y luego vendernos cosas. Porque eso es lo que hace Amazon. Y por eso creo que Amazon no va a entrar en una puja por el live, porque realmente tampoco quiere que estemos 5 horas viendo deporte en Amazon Prime. Lo que quiere es que estemos ahí, que estemos registrados y que sepan cosas de nosotros, ¿no? Quiero decir que hay muchas... Están pasando muchas cosas en diferentes direcciones. Y hay mucha gente aprendiendo también y tomando posiciones de cara a lo que pueda pasar, ¿no? Francesc, con todo este contexto que nos has dado hasta este momento, del valor que pueden tener los derechos, tanto en el live, tanto en los highlights, tanto fuera de la cancha, el valor es impresionante. Y a veces cuando salen estas noticias de que se están negociando los derechos de una liga específica, parece que aparecen un montón de empresas ofreciendo, y parece que el dinero fuera ilimitado, ¿no? O sea, parece que tuvieran dinero para gastar en eso, y las peleas son fuertes. Pero también las ligas buscan un valor que se ha ofrecido de parte de ellos. Obviamente están esperando el dinero, pero esperan que tengan un valor en cuanto a logística, en cuanto a la presentación del espectáculo, ciertos, por ejemplo, entiendo que la Premier
exige ciertas cosas también a los estadios, mejor dicho, para que el espectáculo en el live y en todo momento sea perfecto. ¿Cuál es este valor que normalmente buscan ofrecer o cuál es el estándar ahorita de lo que están ofreciendo estas empresas, además del dinero, para empezar a ganarse a las ligas y a las entidades deportivas? También pues, se sabe que muchas veces terminan en conflictos, incluso con lo del FIFA Gate se filtraron cosas de corrupción, especialmente aquí en Latinoamérica, pero bueno, ¿cuál es este valor que normalmente ellos ofrecen y qué es lo que se está esperando hoy en día en mercados como Europa y en Estados Unidos? Bueno, yo creo que aquí es muy importante resaltar que los más interesados y los que son responsables de ofrecer un buen producto audiovisual son las propiedades. Es decir, el broadcaster cada vez más está comprando un producto finalizado y es la propiedad, es la Premier o es la Liga o es la Bundesliga o es la NBA quien se está preocupando porque lo que suceda detrás de las cámaras sea un producto lo mejor posible, porque ese incremento ciclo tras ciclo de los precios audiovisuales, el primer interesado en que no decaiga es la propiedad. Es decir, quien obliga en España, y Diego eso lo sabrá bien, quien obliga en España a que el aspecto del campo, el aspecto ahora de la grada, no, porque no hay público, el aspecto de la grada esté lleno en televisión, que el aspecto de los banquillos sea digno. Quien está invirtiendo en la posición de las cámaras, en las nuevas cámaras, la Liga acaba de estrenar una posición de cámara a pie de campo, es la Liga, no es el broadcaster. Entonces, la propiedad es la que tiene que cuidar ese producto para continuar incrementando el precio y el valor, ¿no? Eso es determinante porque clubes fuera en España de los top 3, top 4, prácticamente entre el 45 y el 50% del presupuesto anual depende de la televisión. Con lo cual, imaginaros no, podéis dar cuenta cómo la pandemia, con un apagón televisivo, si no se hubiera recuperado la competición, el efecto que hubiera tenido sobre clubes que dependen en un 40 o un 50% de sus ingresos anuales de esos derechos, ¿no? Entonces, son las propiedades, al final la Liga y la Premier son los clubes. Son ellos los principales preocupados en que su propiedad tenga un buen producto televisivo o audiovisual, mejor dicho. Claro, Francis, les mencionabas precisamente ahorita todo el tema de la pandemia, que es una conversación importante y que digamos que afectó mucho el tema, bueno, en general, bueno, al mundo y al deporte y todo el tema de la retransmisión de los partidos. Entendemos que lo más importante, digamos, era que se jugaran los partidos precisamente porque sabemos que es una de las fuentes de ingresos principales, o bueno, la principal en muchas propiedades, como lo mencionabas ahorita, por ejemplo, en España y en otras ligas. Y bueno, trajo muchas oportunidades para la retransmisión, ¿no? Como lo que mencionabas ahorita, para probar distintas cámaras, distintos ángulos. Y tú que, por ejemplo, lo has vivido de cerca, ¿cómo has visto que se han reinventado? Digamos, ¿cómo ha sido este proceso en el que han renegociado los contratos con las propiedades, en el que han surgido nuevos cambios para la retransmisión del producto, pues? Y por ejemplo, lo que mencionaste ahorita con la última cámara de la Liga, que muchos se asemejan un poco a un videojuego, ¿no? La que se probó en el partido entre el Barça y el Athletic de Bilbao, y bueno, en Estados Unidos también cada vez hacen más retransmisiones que se estaban probando una nueva cámara que no ha salido, hace poco con el tema de Nickelodeon en uno de los partidos de la NFL. Pero bueno, tú que lo has vivido ahí de cerca, digamos, ¿cómo has visto ese proceso que ha sido de renegociar, reinventarse y de plantear nuevas ideas para mejorar el producto? Bueno, por un lado, el tema de la pandemia, como es sabido no solo en la industria deportiva, sino en cualquier ámbito de la vida, fue o ha sido un disruptor totalmente inesperado. Prácticamente de un día para el otro nos encontramos con la mayor crisis de la industria deportiva. Ya sé que otras crisis también en otras industrias, pero en la industria deportiva en concreto,
la mayor crisis de la historia, porque ha afectado al deporte profesional, al deporte amateur y a todo el deporte, ¿no? En el tema audiovisual es muy claro. Yo tengo un contrato, te pago un montón de dinero para que tú me des a cambio una serie de partidos que no me puedes dar, por motivos que además no hay ninguna cobertura de ningún seguro, excepto una historia que pasó en Wimbledon, que todavía hay mucho secretismo, que parece ser que Wimbledon tenía una póliza de seguros que cubría pandemia, pero nadie entiende muy bien. Nadie estaba preparado para eso. Entonces ha habido que renegociar sobre la marcha en tiempo real y renegociar penalizaciones y cada caso ha sido distinto. En España se renegoció una rebaja de precio, creo que fue alrededor del 10% para los broadcasters, que al final tuvo un impacto sobre los clubes, claro, porque han ingresado menos dinero, pero es que si no se hubiera recuperado la competición, el impacto hubiera sido de 500 millones de euros. Y eso hubiera afectado gravemente a clubes. Y además los clubes, y lo hemos visto, no tienen tanta agilidad a la hora de renegociar sus costes asociados, principalmente sueldos deportivos. No es tan inmediato de renegociar con jugadores rebajas salariales. Ya lo hemos visto, acaba generando conflictos, ¿no? Y ha habido casos para todo. Ha habido casos como en Francia se rompió el acuerdo con MediaPro, todavía está coleando el tema. La Premier perdió un broadcaster en China con un montón de dinero. Ha sido daños muy, muy, muy importantes. Y ahora toca eso, toca analizar partido a partido. Hay un tema que no se está hablando, que es cómo está afectando el hecho de que el producto televisivo sea distinto, al no tener público en los estadios, con las audiencias. Porque esto al final también es una afectación para el broadcaster. Menos público en la grada, no público en la grada, quiere decir una bajada automática de la audiencia. Es un tema psicológico. Por eso los esfuerzos, por ejemplo, en España de MediaPro a la hora y de la Liga a la hora de hacer los partidos, de intentar simular la presencia de público en los estadios. No solo a nivel visual, sino también a nivel auditivo. Porque un estadio vacío significa hacer zapping y la posibilidad de que se te vaya audiencia, ¿no? Y vamos a ver si somos capaces de recuperar el ambiente en la grada, porque tiene una influencia en la audiencia, ¿no? Eso por un lado. No ha habido un protocolo, cada uno ha ido renegociando como ha podido, ¿no? Y lo de la reinversión en las retransmisiones es evidente. Esta cámara que ha mostrado la Liga hace unos días, pero van a llegar un montón de innovaciones más. Desde hace mucho se está hablando de la realidad aumentada, de realidad virtual. Todo esto va a ir llegando, son procesos de maduración. Tenemos la Super Bowl, donde el 5G ya va a tener un papel importante para ciertos espectadores, y como siempre la tecnología, primero lo adoptarán unos cuantos y luego se irá popularizando o no. Hay mucho camino todavía por recorrer, afortunadamente. Sí, Francés, justamente ligando esta parte del 5G y la tecnología, algo que hablamos mucho en clase, y recuerdo muy bien, es el tema de las OTTs, ¿no? El tema de que se ha generado, digamos, un fenómeno ahí, temas como DAZN, temas como incluso existe la Liga TV, es decir, canales ya propios para transmitir ciertos eventos, ¿no? Hablábamos de que podía ser que sea o no una burbuja, que sea algo que todavía, como tú dices, queda mucho camino que recorrer. Pero ¿cómo ves en general cuál es la foto ahora mismo de las OTTs, ahora que justo llega la pandemia, también les afecta a todos estos? ¿Cuál sería la foto general de las OTTs? ¿Cómo lo ves? ¿Tendrá futuro para retransmitir eventos deportivos, o sigue muy lejos de estas grandes televisoras o propiedades que apuestan por los derechos? Tendrán futuro y tienen presente, eso es indudable.
el futuro y el presente es digital, ¿no? Y aquí me gustaría referirme sobre todo a las opciones que dan las OTTs para propiedades de segundo, tercer y cuarto nivel. Está claro que las grandes tienen muchos potenciales compradores donde están los grandes broadcasters, las empresas de telecomunicaciones, las grandes televisiones. Pero ¿qué pasa con el deporte que no tenía exposición porque las televisiones la rechazaban? Porque no entraba en las parrillas. Deportes de segundo o de tercer nivel, pues están creando sus propias OTTs y tienen su nicho de mercado y pueden hacer un buen producto audiovisual y ya no necesitan de estar en el mando remoto de un televisor, ya pueden acceder al público, eso por un lado. Y luego las grandes propiedades también van a estar, al final, las grandes propiedades les interesa que existan las OTTs porque mientras mayor diversidad de compradores tengan, mejor va a ser para el precio. Eso es indudable. Y que DAZN se meta en la lucha por los derechos es bueno, que Amazon se meta en la lucha por los derechos es bueno. Y hay un factor diferencial que yo creo que todavía no lo estamos viendo, pero que para mí marcará el futuro de la OTT, que es lo que os decía antes de los datos. Los datos personales de los consumidores. Cuando hablamos de millones y millones de fans que somos consumidores y que tenemos una tarjeta de crédito, cómo las OTTs son capaces de jugar esa ventaja competitiva. Un poco lo que os decía antes de Amazon. Amazon es un e-commerce, pero si es capaz de ofrecerme un partido de fútbol donde yo esté con un engagement durante unos minutos y es capaz de ofrecerme una plataforma de apuesta donde en el mismo entorno yo haciendo un clic puedo apostar, o donde veo que Leo Messi está bebiendo un Gatorade y con solo un clic Amazon o quien sea me lo puede sugerir y que además mi experiencia es diferente de la de Julián o la de Diego porque ellos son diferentes a mí, eso es comenzar a comercializar en un entorno muy, muy, muy distinto al de nuestros padres que estaban en el sofá con el mando viendo como mucho un anuncio publicitario. Esa es la carta que van a jugar las OTTs, el conocer el usuario y el ofrecerle experiencias y ventas mucho más inmediatas a tan solo un clic y totalmente personalizadas. Ese es el futuro de las OTTs. Sí, Francés. Y digamos que llegan las OTTs, llegan con una propuesta. Pero también hay un fenómeno paralelo, porque como decimos en Colombia, echa la ley, echa la trampa, y son los streamings ilegales, ¿no? Que se encuentran por donde sea, tú entras y es súper fácil ver un partido, obviamente no es la mejor calidad, a veces se te traba, pero pues al final no estás pagando. Y pues obviamente esto tiene una afectación tanto en las empresas que manejan las OTTs como en los equipos y bueno, en general. Digamos que en Europa está un poquito más regulado. En Colombia tenemos incluso un caso, el dueño de los derechos de la Liga Colombiana de Fútbol, pues digamos que no ha hecho muy bien las cosas en cuanto a mercadeo y la gente ha preferido no pagar. La gente ha preferido volcarse a estos streamings ilegales que pagar. Obviamente lo tratan con mucho secretismo, dicen que sí está funcionando, pero pues en realidad la percepción es que ese canal no ha funcionado. ¿Cómo se tratan estos temas? ¿Cómo se persiguen? ¿Cómo se busca captar la atención? Y de pronto, ¿qué opciones hay para la persona que no puede pagar simplemente su OTT o que no puede suscribirse a Movistar o que no puede hacer algo de ese tipo? Bueno, este también es un tema muy interesante y que tiene muchos aspectos dentro de él, ¿no? Por un lado, yo creo que has abierto un debate que es muy interesante, que es cómo llegaremos a saber o cómo una propiedad y un broadcaster puede llegar a saber el precio que un consumidor está dispuesto a pagar por ese producto. Porque nosotros ahora, con apenas unas decenas de euros, podemos tener una suscripción mensual a Netflix y es el mismo precio que nos cuesta, por ejemplo, ir a ver una película al cine un sábado por la tarde.
hay algo que no está funcionando ahí, ¿no? Y ir a ver un partido del Celta, cuando se puedan comprar entradas, costará 70, 80 euros. Con eso puedo tener 3 meses de Netflix, ¿no? Ahí hay un primer debate muy complejo, de por qué no vendo más entradas, ¿no? Y cómo soy capaz de ir a un modelo como los modelos de Internet de long tail, donde muchos usuarios compran a poco precio. Ya sé que esto es muy complejo. Entonces hay muchos usuarios que se deciden pasar al lado ilegal, que es al lado de la piratería y de los streamings ilegales, etcétera, etcétera. Esto no pasa solo con el deporte, esto pasa con la música, esto pasa con la literatura, esto pasa con otros sectores, ¿no? Aquí lo que están haciendo una vez más, como os decía antes, no es el broadcaster quien está presidiendo la piratería, son las propiedades, porque son las primeras interesadas en no devaluar el producto. Y ahora no tengo las cifras, pero el impacto de la piratería en este mercado de los 50.000 millones de euros anuales es increíble. O sea, estamos hablando de millones y millones de dólares perdidos por la piratería. Como tiene un impacto tan importante, lo que están haciendo las propiedades es intentar invertir en tecnología para que el efecto de los streamings ilegales dure lo mínimo posible. Eso es lo que está haciendo la NBA, eso es lo que está haciendo la Premier League. La Premier League sacó una campaña de concienciación y de educación que se llama Boo to Piracy, que es como silba la piratería, porque hay una parte de tecnología, es decir, que te inhabiliten tecnológicamente a poder reproducir un streaming ilegal, y la otra es un tema de educación. Pero repito, también es muy importante saber cuánto está dispuesto a pagar la generación Z para tu producto, porque eso es, estamos hablando de culturas muy distintas. Un chico de 18 años no está dispuesto a pagar depende de qué cosas, porque está acostumbrado a otro tipo de consumo, y eso también es una incógnita muy interesante que va a llegar muy pronto. Sí, Francés, a mí me gustaría que nos dieras tu opinión en un caso muy sonado que acaba de pasar, lo que sucedió con la Liga Francesa, ¿no? Lo que sucedió con la Ligue 1, que MediaPro había hecho una oferta millonaria y que al final, por una cosa u otra, sin entrar a detalles, por el tema de la pandemia y se mezclaron hay muchas cosas, no pudo pagar sencillamente, y al final pues no había ofertas. Hasta el último tiempo se retiraron muchas propiedades y al final pues se lo vendieron a Canal Plus hasta final de temporada, más barato y tal. Yo con esto te quería preguntar, así de memoria, si lo sabes, ¿qué contratos, qué propiedades, o más bien qué competiciones o ligas acaban contrato en los próximamente, que hay que observar si la pandemia realmente subió o bajó su valor? A lo que voy, por ejemplo, por darte un ejemplo que no lo sé, si se va a renegociar el contrato de derechos audiovisuales de las Olimpiadas y por qué. Porque sí, claro, si acaba en un año se va a ver claramente el impacto de la pandemia, pero si acaba en 4 años, bueno, se mantienen ahí. Entonces, ¿qué contratos valdrá la pena seguir para ver qué tanto impactó en su economía esta pandemia? Bueno, es un buen punto. El caso de Francia es un desastre. Es un desastre para la propiedad. Pero ahora hay que tener en cuenta que fue la única gran liga europea que decidió no retomar la competición. Con lo que estamos hablando de un incumplimiento, aunque sea por una pandemia, de un contrato, ¿no? Y es lo que os decía antes, cómo todas las competiciones intentaron retomar la competición pese a los estados de alarma en diferentes zonas del mundo, la burbuja de Orlando de la NBA, para al menos intentar darle a los broadcasters producto. No el mismo producto, pero darles producto. Francia decidió que no.
que no iba a tener competición. Y esa decisión en cadena, como un efecto dominó, le ha llevado a un desastre. Y sí, ahora hay que mirar a Italia, hay que mirar a la Serie A, donde va a haber un nuevo ciclo y de hecho ya se están posicionando algunos broadcasters para la compra del próximo ciclo. Portugal, la Liga Portuguesa, por ejemplo, acaba de decidir ir al modelo colectivo de la venta, que va a beneficiar al conjunto de la propiedad. Y luego el 2022 va a ser muy interesante porque esperemos que la situación será mucho mejor, pero en 2022 acaba el ciclo olímpico de los derechos de televisión. Creo que el Comité Olímpico Internacional está alrededor de los 6.000 millones, entre 6.000 y 7.000 millones de euros en ingresos de dólares por televisión, y acaba el ciclo de la Champions, donde la UEFA va a tener que volver a sacar los derechos de televisión, y ya sabéis todo el entorno de la Superliga y de todos esos rumores y demás, con lo cual el pastel televisivo volverá a ser muy, muy importante, a ver si se mantiene, si va a bajar los ingresos de la Champions, que ahora mismo deben estar alrededor de los 2.500 millones de euros. Sí van a pasar cosas que van a tener una afectación van a tener una cola de la pandemia a la hora de negociar, seguro. Y bueno, en este sentido, hace un rato mencionabas en el tema de las auto-ITs que varios deportes menores han creado sus propias estrategias de comercialización. Dentro de tu conocimiento y de los casos que te interesan o de los que has sabido, ¿qué deporte se puede destacar o puedes decir que ha hecho las cosas bien en este aspecto? Por ejemplo, sabemos que es muy diferente negociar los derechos del ciclismo o los de regata o los del tenis a los del fútbol, porque de pronto nos hemos centrado un poco en el fútbol en esta entrevista, pero pues hay otros tipos de negociaciones, de pronto de menos masivas a nivel de dinero, pero no quiere decir que sean menos estructuradas o menos planeadas. ¿Qué caso se te viene a la mente así que tú digas que es sobresaliente y que puede ser un ejemplo pues para todos estos deportes menores e incluso de pronto extrapolarlo a deportes de mayor masa, de mayor alcance? Bueno, hay distintos casos de deportes minoritarios que yo creo que han hecho las cosas bien. Y se me ocurren ahora dos, pero por decir alguno, seguramente hay muchos más casos y ahora ya es un tema de opinión personal. El hockey hierba, por ejemplo, que bueno, no sé si le conocéis como hockey hierba, pero hockey sobre ha cambiado el producto pensando en audiovisual y pensando en cómo la gente lo puede ver, y tiene un nicho de mercado, en unos países más y en algunos menos. O la Federación Internacional de Squash, un deporte que yo jamás he visto en televisión, jamás, y que tiene un acceso a televisión muy difícil, pero tiene su público, tiene su cuota de mercado, tiene probablemente su cuota comercial, con lo cual ha basado en su estrategia de crear su propio OTT para llegar a su target. Estos son los dos que me vienen en mente, pero estoy convencido de que hay muchas más organizaciones y propiedades que lo han hecho muy bien en este sentido. Sí, igual en realidad en este tema prácticamente que todo se puede comercializar a nivel televisivo. Yo he visto incluso en España, cuando vivía allá, conocí que transmitían los partidos de bola vasca. Un deporte y bueno, y con estadios llenos y ahora los de pádel y bueno, bastantes deportes que uno diría quién se interesa, pero bueno, hay de todo. Igual Julián, yo creo que la tecnología nos ha permitido tener un mayor acceso como gestores del deporte a poder retransmitirlo. Hace 10 años hacer una retransmisión, primero tenías que tener una ventana televisiva, es decir, una cadena de televisión que te cediera un espacio, que ya no era nada fácil,
y luego toda la infraestructura para poder producirlo. Hoy en día la tecnología ha democratizado que muchos deportes puedan tener sus highlights, sus directos, en fin, yo creo que eso ha ido a favor. Pero bueno, Frances, estamos llegando ya al final de la entrevista. De verdad, agradecerte. Juanpa tuvo unos problemas técnicos, tuvo que ausentarse en esta última parte. Bueno, Pero primero que todo, agradecerte, de verdad, es muy valiosa la información que nos diste hoy, sobre todo en el contexto de lo que es ahora los derechos de televisión y lo que serán en algunos años, en la próxima década, va a estar interesante. Igual esperamos poder hacerle seguimiento aquí mismo en el podcast de todo de lo que nos has comentado. Y bueno, ya para terminar, de pronto, un consejo que quieras darnos a los profesionales del deporte, bueno, los que quieran entrar y los que estamos adentro de cómo desarrollarnos, de cómo entrar, de cómo seguir siendo exitosos en este mundo que a veces es tan difícil, pero también tan emocionante. Bueno, dar consejos es difícil, pero yo primero haría una radiografía de cómo creemos que la industria va a evolucionar y luego un consejo personal. ¿Cómo está evolucionando la industria? Los tres pilares fundamentales de generación de ingresos de las properties. A nivel de estadios o arenas, digitalización, modernización y crecimiento del entretenimiento. El modelo americano. No puede ser que un espectador vaya al estadio un minuto antes del partido y se marche 10 minutos antes del partido y ni siquiera pueda tomar una cerveza ahí y prefiera tomarla en el bar de fuera del estadio de la harina. Por tanto, gestión de instalaciones pensando en el negocio. A nivel comercial y de patrocinio, ya no vale venderle un paquete de patrocinio a un banco, a una cerveza o a una tecnológica el mismo paquete, porque tienen intereses distintos. Hay que pensar más en el interés concreto de aquella marca y hacerle propuestas de patrocinio a la medida. Esto de hacer un PowerPoint y enviarlo a 15 marcas diferentes, esto ya no tiene ningún sentido, ¿no? Y las grandes propiedades, los grandes clubs están desarrollando ya agencias internas que están implementando planes ad hoc para el interés de una marca. No puede ser lo mismo Rakuten que Mau o que Amazon o que cualquier otro patrocinador, ¿no? Eso en la parte comercial. Y en la parte audiovisual lo que estamos diciendo. La ventaja o la suerte es que van a continuar creciendo el mercado de los derechos audiovisuales. Se estima que todavía va a crecer en un 29% hasta el 2024, si no llegan más pandemias. Uh-huh. Pero con un claro foco en los datos. Datos. Conocer a mi seguidor y esto ya no es como antes, que tenías unos seguidores en el estadio. Ahora tu estadio es tan grande, los tienes que conocer y la famosa monetización, ¿no? ¿Cómo voy a hacer para sacar dinero de esa masa de seguidores? Hacia ahí va la industria y hacia ahí tenemos que ir los profesionales. Y un consejo personal, y esto Juan Pablo y Diego lo saben, dedicar tiempo cada semana a continuar formando. Vosotros que habéis hecho programas de másters y de posgrados en deporte, lo sabéis, esto no acaba. El mundo evoluciona muy deprisa, la tecnología está haciendo que los cambios sean radicalmente rápidos. O continuamos formándonos o no entenderemos cuando nos hablen de bitcoins, de blockchain, de reconocimiento facial, de OTTs, de monetización, de sportainment. Tenemos que continuar dedicando tiempo a aprender y a continuar escuchando a gente que sabe un montón para estar lo más actualizado posible. Tenía mi consejo, sin duda. Perfecto, Frances. Muchas gracias por tu consejo. Lo tomamos con mucho agrado. Y bueno, creo que después de esta radiografía que nos hiciste, nos queda entonces un tema pendiente para otro programa de data mining, de uso de datos, de todo este tema de blockchain que se viene ahora, Diego. Nada, darte las gracias, Frances. Gracias por aceptarnos la invitación. Estamos en contacto y nada, gracias. Muchas gracias a
a nuestro invitado y a nuestros Sportizers. Nos vemos en el próximo programa. Ya saben que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales. En la descripción del programa y en nuestros posts estaremos poniendo las redes sociales de nuestro invitado de hoy, también para que lo sigan y estén pendientes de lo que hace en la industria. Y bueno, nada, nos vemos en el siguiente capítulo. Nuevamente gracias, Francés, y hasta luego, Sportizers.